En el cálculo integral se presenta este procedimiento para la aproximación del área entre la gráfica de una función y el eje X en un intervalo A, B, digamos, utilizando n rectángulos. Bien, el objetivo de este procedimiento, por supuesto, es mostrar el significado geométrico de la integral definida para una función dada. Bien, veamos justamente este procedimiento que consta de 6 pasos de manera particular con un ejemplo en concreto. Bien, hay que tener en cuenta que en este procedimiento el área que se va a calcular justamente es el que se encuentra entre la gráfica de la función y el eje X. Tenemos el siguiente planteamiento. Calcular el área bajo la gráfica de la función f de x igual a 5 más x menos x cuadrada sobre 16, en el intervalo menos 4,8. Bien, para esto vamos a hacer la aproximación del área bajo la gráfica de la función y sobre el eje x, pues utilizando 4 rectángulos. Bueno, entonces, lo primero que debemos de hacer es identificar justamente los parámetros del procedimiento. Es claro que la función, en este caso f de x, es igual a 5 más x menos x cuadrada sobre 16. Bien, el intervalo a, b, pues va a ser menos 4,8. De esta manera, nosotros tenemos que a va a ser igual a menos 4, que es el extremo izquierdo del intervalo donde vamos a trabajar, y b justamente va a ser 8, el extremo derecho. Por último, tenemos que n es igual a 4, el número de rectángulos que vamos a utilizar en la aproximación de esta área. Nuestro primer paso va a ser graficar la función y igual a f de x en el intervalo dado a, b. Bien, vamos a graficar justamente f de x igual a 5 más x menos x cuadrada sobre 16 en el intervalo menos 4,8. Bien, construimos la gráfica justamente utilizando alguna aplicación, algún software que nos permita graficar funciones de una sola variable. En este caso utilizamos GeoGebra. Si nosotros podemos observar, justamente el eje X se encuentra la gráfica, o al menos se debe contemplar los extremos del intervalo de donde vamos a trabajar, desde menos 4 justamente, que pueda apreciarse, hasta 8, ¿sí? Y un poquito más en ambos lados. Bien. Justamente decimos que el intervalo es menos 4,8 y el eje Y. Bueno, entonces el intervalo va a estar representado justamente por este segmento en el eje X, como se está mostrando, que va desde el punto A, que es menos 4, hasta el punto B, que es 8. Y también así, de esta manera, pues vamos a utilizar justamente un segmento vertical para delimitar el área del lado derecho. Bueno, en este caso, porque está, digamos, para poder comprender exactamente cuál es el área que tenemos. Bien, este es el área que tenemos. Y tenemos nuestro intervalo y, por supuesto, la gráfica. Tenemos el paso número 2, dividir el intervalo en n subintervalos de igual longitud. Es decir, la distancia entre los extremos de un mismo subintervalo es igual para todos los subintervalos. Y de esta manera, la forma en cómo vamos a obtener la longitud de los subintervalos es usando esta fórmula. Esta fórmula, este triángulo con la x se lee delta x igual a b menos a sobre n. B y A son los extremos derecho e izquierdo del intervalo donde vamos a trabajar y n es el número de rectángulos que vamos a generar para la aproximación. Luego los subintervalos van a estar construidos de esta manera. A más delta x, es decir, vamos a comenzar con el extremo izquierdo del intervalo más grande.
y le vamos a agregar a ese extremo su longitud de la que debe constar todos los subintervalos. El que consten de la misma longitud todos los intervalos se le llama algunas veces que es una partición regular. Bueno, entonces el segundo subintervalo va a ser A más delta X. Si observamos el extremo derecho del primer intervalo con el extremo izquierdo del segundo intervalo coincide, y así sucesivamente el extremo derecho del segundo subintervalo coincide con el extremo izquierdo del tercer subintervalo, y así sucesivamente. Nos vamos dando cuenta que al hacer la diferencia entre cada par de extremos, extremo derecho menos extremo izquierdo, en cada uno de los casos, el resultado va a ser delta X. Quiere decir que delta X, naturalmente, como se ha propuesto, es la longitud de todos los subintervalos en los que se va a dividir nuestro intervalo general. En el último de los casos tenemos A más n menos 1 por delta X, A más n por delta X. Nuevamente, al hacer las operaciones y el manejo del lenguaje algebraico, pues justamente pues vamos a darnos cuenta que el último subintervalo, pues así también tiene eh, longitud delta X. También observamos que el último extremo, mejor dicho, el extremo derecho del último subintervalo debe ser B. B igual a más n delta X. Bien, entonces para nuestro caso ya identificamos que A es menos 4, B es 8 y n es 4. Entonces, al sustituir en la fórmula, sería delta X igual a 8 menos, este menos es de la fórmula, y entre paréntesis ponemos menos 4. Cuando se utilizan números con signo para el uso de las fórmulas, es conveniente utilizar paréntesis para aplicar correctamente la ley de los signos para cada una de las operaciones que utilizamos. Bien, entonces sería 8 más 4 en el numerador resultó de menos por menos más. Bien, y entonces tendríamos 12 cuartos, que haciendo la división resulta un número entero, delta X igual a 3. O sea, es decir, nuestros subintervalos van a tener de longitud 3. Bien, los subintervalos, justamente así como están en esta lista, es como los vamos a generar. Bien, y así sucesivamente hasta el último subintervalo. Hay que notar que justamente n vale 4, entonces vamos a ver cuántos subintervalos vamos a tener. Deberíamos de tener también 4. A más 4 menos 1 delta X, A más 4 delta X. Haciendo operaciones en el primer extremo, o en el extremo izquierdo, A más 3 veces delta X, A más 4 veces delta X. 3 resultó de 4 menos 1. Bien, vamos a sustituir los parámetros. En el primero de ellos vamos a tener que A es menos 4, menos 4 más 3. Es A más delta X, menos 4 más 3. En el segundo va a ser menos 4 más 3, que es A más delta X, menos 4, que es esta A, más 2 veces delta X, 2 por 3. Y así sucesivamente tendríamos menos 4 más 2 por 3, que es A más 2 veces delta X, menos 4 más 3 por 3, que es 3 veces delta X. Delta X es 3. Y en el último tendríamos menos 4 más 3 veces delta X, que justamente resultó de aquí este último, menos 4 más 4 por 3, 4 veces delta X. Bien, hacemos las operaciones en cada uno de los casos y tendríamos menos 4,1 en el primero de ellos, menos 4 más 3 es menos 1, el segundo sería menos 1,2, si se dan cuenta, el extremo derecho del primer intervalo con el extremo izquierdo del segundo intervalo coinciden naturalmente. Así también para el segundo intervalo, su extremo derecho coincide con el extremo izquierdo del tercer intervalo, 2,5, que resultó ser pues justamente de menos 4 más 2 por 3, 2 por 3 que es 6, menos 4 pues justamente da 2. Menos 4 más 3 por 3 que es 9, con menos 4 pues justamente da 5. Y así también tenemos el último que sería 5,8. Observe este 8, justamente es el último extremo derecho, más bien del último subintervalo, y en efecto debe cumplirse esta fórmula, esta condición. B es 8, A es menos 4
más 4, que es n, por delta x, que es 3. Hacemos las cuentas, sería menos 4 más 12, 12 que resultó de 4 por 3. Bien, y en efecto, justamente menos 4 más 12, pues es 8. Entonces se cumple. Veamos. Bien, ¿qué tenemos enseguida? Pues justamente como ya tenemos los 4 subintervalos, veamos en la gráfica justamente lo que tenemos. Ilustramos la gráfica con los ejes X y justamente el segmento que representaba a nuestro intervalo donde estamos trabajando, pero ahora ya señalados unos puntos entre estos dos extremos del intervalo grande, o de trabajo, donde estamos, que es de menos 4 a 8. Bien, y entonces veamos cómo quedan los subintervalos. El primero de ellos, el que está a la izquierda, de menos 4 a menos 1, el segundo menos 1,2, ¿sí? Luego tendríamos 2,3, en la escala del eje X se puede apreciar que justamente va coincidiendo, y 5,8. Y justamente entre cada par de puntos que hemos señalado, pues hay 3 unidades, por ejemplo, de menos 1 al 2, de menos 1 al 0 es 1, de 0 a 1 es 2, y de 1 a 2 pues son 3 unidades de longitud de cada subintervalo.